Buenas tardes, hermanos. Muchas gracias, amados hermanos, por estar con nosotros, a apoyar a la iglesia, a los pastores, para llevar el ministerio adelante y gracias por sus oraciones. Y ha sido una bendición enorme a toda esta serie sobre la familia. No olvidemos, ¿no? Cuando consideramos las cosas que tenemos de valor, ¿verdad? Pues lo más importante, aparte del Señor, debe ser que nuestra familia, ¿verdad? No la casa, no el auto, no el trabajo, no los amigos, la familia, ¿verdad? Aparte del Señor. Así es de que gracias, hemos tenido tremendos mensajes que nos han hablado de las diferentes facetas de la familia. Y hoy en esta tarde quiero hablarles acerca de cómo tratar con las dificultades en el matrimonio. Alguien ha dicho por ahí, ¿verdad? Decía un artículo que hablaba sobre los problemas en el hogar. Dice, el evento más estresante en la vida es la muerte del esposo o la esposa. Y el segundo más estresante es el divorcio. Además de las perturbaciones financieras y emocionales del divorcio, el tiempo que te ves obligado a arrastrar el dolor de tu relación terminada por los juzgados pueden cobrar un precio muy alto en tu salud y en tu bienestar. El bienestar mental, emocional y por supuesto también espiritual. Así es de que es una muy importante, ¿verdad? Que sepamos cómo resolver los conflictos, los problemas en el hogar, ¿verdad? Pero antes de continuar, entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Efesios capítulo 5. El pastor Gabriel esta mañana fue el capítulo 6, ¿verdad? Obviamente el capítulo 5 y 6 de Efesios, muy prácticos, ¿no? Y capítulos muy importantes que nos hablan de algo, ¿verdad? De sagrado que es el matrimonio, ¿verdad? Y el cuidado que debemos tener en la familia. Dice en Efesios capítulo 5, comenzando ahí con el versículo 21 hasta el 31, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Es muy triste, lamentable, doloroso, ¿verdad? Cuando vemos cómo está la situación mundial en cuanto a la familia. Y por supuesto, comienza con la relación matrimonial. Y vemos, obviamente, hermanos, a cosas que están sucediendo alarmantes con relación a la desintegración de la familia. Una revista que se llama Business Insider da a conocer las estadísticas de los países con más divorcios. El país donde más se fracciona, se divorcia la pareja es primero en Bélgica. Dice que Bélgica tiene un 71%, dice, de divorcio. Luego le sigue Portugal con un 68%. Luego Hungría con un 67%. República Checa 66%. España 61%. Luego dice, escúchame bien, Cuba un 56%. Francia un 55%, o sea que más de la mitad de los franceses se divorcian, y luego dijimos que Bélgica más de un 71%. En Uruguay, la celebración de los matrimonios nos dicen que se redujo un 57%. En el año 1985, algunos de ustedes recuerdan, en el año 1985 hubo 22,276 casamientos. ¿Sabes cuántos hubo en el 2015? 9,501. La tasa de divorcio, hermanos, se ha duplicado desde el año del 85 al 2015. Escúchame bien, en 1985 había un 18.5% de divorcios. Ya para el 2015 había un 39.2%. Nos dicen también los estudios expertos, dices que en la década de 1950, el promedio de duración de un matrimonio acá en Uruguay era de 35 años. Pero para el año 1990 ya había caído a 8 años. Los datos también últimos han revelado que 8 de cada 10 parejas menores de 29 años en Uruguay viven en concubinato, o sea, sin casarse. Es claro, hermanos, que en el ámbito cristiano es muy diferente, ¿verdad? Pero no deja de ser preocupante. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que obviamente por sus convicciones, dice yo, de ser fieles a Dios, dice, bueno, nosotros no nos vamos a divorciar. Y está bien, no dan cartas de divorcio, pero emocionalmente, mentalmente, capaz hace años que se divorciaron. Y puede ser que hasta viven en la misma casa, hasta duermen en la misma cama, pero realmente hace mucho que han sido emocionalmente divorciados. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable, hermanos. Qué trágico. Eso no es el plan de Dios.
Yo soy uno de los que sigo creyendo y gloria a Dios por práctica propia de que se puede ser feliz y que podemos tener matrimonios armoniosos y podemos tener matrimonios bendecidos y gozosos. Gloria a Dios por ello. Y doy gracias al Señor porque sé que muchos de ustedes, de nuestra iglesia, tienen matrimonios hermosos, armoniosos. Y la diferencia es precisamente, ¿verdad? Porque la hace Cristo Jesús. Ahora, la pregunta entonces, hermanos, ¿qué debes hacer cuando las cosas no están bien en tu matrimonio o en el matrimonio? Lo primero, hermano, yo quiero decirte que debes dar gracias a Dios si tú eres una de esas personas que no tiene problemas en su matrimonio. Sé agradecido, alaba a Dios, da gracias a Dios, pero también debes mantenerte alerta, vigilante, debes estar orando y trabajando. Porque todo puede cambiar si le das lugar al enemigo, si descuidas a tu matrimonio. Y luego puedo decir, antes de entrar en el tema, de que hay mucho para mejorar. Aún yo mismo en mi propio matrimonio, anhelo, deseo, oro a Dios de todo corazón para que mejore y que podamos tener una relación más agradable a nuestro Dios y que yo pueda estar más cerca de mi esposa, Ruth. Y oro al Señor que ese sea también tu sentir, mi amado hermano. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces para encarar los problemas en tu matrimonio? Lo primero, amado hermano, es que dice, recuerda que el plan de Dios para el matrimonio no ha cambiado. El plan de Dios para el matrimonio no ha cambiado ni cambiará hasta que el Señor venga, ¿verdad? Entonces, es interesante, hermanos, notar de que allá en Génesis 2:24, ya dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y hermanos, cientos de años más adelante, el mismo Jesús, escúchame bien, rectificó, confirmó, no cambió, sino rectificó, recalcó lo que ya se había dicho desde el principio. Dios había dicho, aún antes de la caída, de que el hombre cayera en pecado. Y dijo también, escúchame bien, Mateo 19:5, palabras del Señor Jesucristo, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y el apóstol Pablo, escúcheme bien, años más adelante, después de que Jesús había rectificado, había dicho lo que decía Génesis capítulo 2, dice también en Efesios 5:31, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, mi hermano, hermana, escúchame bien, el matrimonio sigue siendo el plan de Dios. Generación va, generación viene, pero el matrimonio sigue siendo la voluntad de Dios. Y algunas simplemente observaciones de lo que vemos ahí en Génesis, después lo que dijo Jesús, lo que dice el apóstol Pablo, verdades muy importantes, fundamentales para poder tener armonía en el matrimonio, ¿verdad? En primer lugar, el matrimonio dice que debe ser entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Entonces debe ser el matrimonio, ¿verdad? No, hermanos, aceptemos, no toleremos, no aceptemos esto que la
la sociedad perversa en que vivimos nos está queriendo, ¿verdad?, convencer de que está bien en casarse entre personas del mismo sexo. Y tristemente, alarmantemente, vergonzosamente, mi hermano, iglesias el día de hoy están casando parejas del mismo sexo. Aún, escúchame bien, en iglesias liberales, por supuesto, iglesias desordenadas, iglesias no iglesias bíblicas, pero se dicen ser cristianas, están ahí a veces al frente una pareja homosexual. Pero la Biblia no dice eso, y la Biblia no condena eso. Y la Biblia sigue diciendo que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer. El día de hoy vemos hasta matrimonios, ¿verdad?, entre comillas, con animales. Dice, ¿cómo está eso, pastor? Sí, hermano, aún búscalo si quieres, estoy en internet y vas a ver. Un hombre no hace mucho se casó con una burra. Sí, y una mujer se casó con un hipopótamo. Y luego escuchamos de una mujer que se casó consigo misma. Y bueno, lo último que escuché que ya estaba planeando divorciarse. Bueno, ay hermano, cosas raras, ¿verdad? Bueno, el día de hoy ciertamente es, ¿verdad?, que aquellos que creemos en el matrimonio, como Dios lo dice, un hombre y una mujer, nos ven raros. Y el día de hoy nosotros somos los malos. Y en algunos lugares hasta se te puede tratar con violencia si tú tienes esa posición. Y bueno, eso sabemos, se va a ir cada día agravando más, ¿verdad? Pero el matrimonio entonces sigue siendo entre un hombre y una mujer de acuerdo a Dios. El matrimonio es para toda la vida. Otra vez es para toda la vida, mientras estemos. No es hasta que los problemas nos separen, sino que hasta la muerte nos separe. Y ahí está, mi hermano, amigo, hermano, no le des lugar al diablo. Estás casado, te casaste, si tú eres cristiano, quiero que debes entender de que no hay salida. Cierra esa puerta, no le des lugar a Satanás. Las diferencias, los problemas hay que encararlos, resolverlos. No seas cobarde, no corras, no huyas. Hay que encarar los problemas. Ahí en Mateo 19:5, después de que Jesús cita, ¿verdad?, Génesis 2, y dice otra vez, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice después, así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Joven, debes tener convicciones en cuanto a esto. Hermanos, oremos por nuestros adolescentes, jóvenes, niños, para que tengan convicciones inmovibles en cuanto a esto. No dejarse llevar por esta generación perversa y confundida, sino hacer la voluntad de Dios. Y dice que el matrimonio debe ser dice, toda la vida. La Biblia debe cambiarte, no tú a la Biblia. Amén. Digamos, hermanos, no a lo que se llama el relativismo, que predomina en el mundo, pero en la iglesia también, donde actuamos como si no hay todo es relativo, no hay un absoluto. Eso está mal para ti, pero para mí está bien, y capaz para aquel también está bien, y entonces no hay una verdad absoluta. Eso no es así, hermanos. No nos aferremos al relativismo o al liberalismo. Hay muchas iglesias el día de hoy que son liberales
O el relativismo, ¿sabe? Dice, alguno dice 2 por 2 son 5. Y hermanos, nosotros los creyentes debemos decir, no importa que todo el mundo se junte y todos a una misma voz griten que 2 por 2 son 5. No cambia el hecho de que 2 por 2 son ¿qué? 4. No importa, hermanos, que estemos solitos. La verdad no se decide por mayoría. Y si Dios está de nuestro lado, estamos en la mayoría. Y Dios dice, obviamente, ¿verdad? Que el matrimonio sigue siendo el plan de Dios. Soy, hermanos, conservador, bautista, fundamental, y por la gracia y la misericordia de Dios, voy a morir con esas mismas convicciones. Oro que tú también, que tengas esas convicciones. Vamos a ver entonces, hermanos, hay un ataque, si se quiere decir, externo en contra del matrimonio. Está el relativismo, el modernismo, el liberalismo, ¿verdad? Que nos quiere llevar, vamos con la corriente, sigamos la filosofía, las costumbres de este mundo. Nosotros los creyentes decimos no. Nosotros nos guiamos por la palabra de Dios, por la Biblia. Pero hay otro ataque, hermanos, y es un ataque interno. Y yo me atrevo a decir, hermanos, a veces es más destructivo y más peligroso que el ataque externo. Y este ataque interno en el matrimonio, hermanos, son los conflictos, los problemas, los pleitos, las agresiones verbales, mentales, emocionales y aún físicas. Qué triste, ¿verdad? Que pudiendo ser, ¿verdad? Una relación hermosa de aliento, de bendición, llena de paz, ¿verdad? Y como algunos matrimonios viven en rivalidad, en pleitos, en perturbaciones mentales, emocionales, y aún llevamos hasta lo que conocemos como el femicidio. Hombres que matan a su esposa y viceversa también, porque es verdad también, mujeres que matan a su esposo. ¿Qué pasó, hermanos, con el voto del día del casamiento? ¿Recuerdas? Entregas este anillo como símbolo de tu amor por ella y al mismo tiempo pidiéndole que sea tu esposa. Prometes serle fiel en alegrías, en penas, en salud y en enfermedad, y así amarla y respetarla todos los días de tu vida. Yo estoy trabajando, hermanos, y quiero hacer algunos cambios en esto de los votos. Y más cuando pensamos, ¿verdad?, que tenemos algunas bodas que se nos vienen. Y quiero poner algo así, dice: prometo hacer las cosas que ninguno de los dos quiere hacer. Prometo que tu felicidad será prioridad antes que la mía. Prometo darte el beneficio de la duda antes de estallar en llanto. Prometo asegurarme que voy a comer algo, esto es para mí, a comer algo, de esta manera no me pongo de mal humor o de genio. Prometo que no me importará si engordas o adelgazas o envejeces. Prometo amarte aunque quedes sin un solo pelo. Bueno, sí, se escucharon las risas, hermanos, se escucharon. Bueno, muy bien. Entonces, hermanos, en primer lugar, recuerda que el plan de Dios para el matrimonio no ha cambiado.
En segundo lugar, hermanos, examina tu caminar personal con Dios. Aquí viene, hermanos. No va a estar bien tu relación matrimonial, no va a estar bien si tú no estás bien. Entonces debes dar atención a tu vida personal. Y eso es exactamente, hermanos, lo que está haciendo acá el apóstol Pablo en Efesios. Había problemas, le habían llegado noticias de que había problemas familiares, problemas en el matrimonio, y había esposos que habían dejado de amar a sus esposas, y había esposas que no se sometían al esposo, y había confusión en cuanto al liderazgo en el hogar, y eso, hermanos, hace que el apóstol Pablo les escriba y cómo ataca el problema, cómo ataca la deficiencia, la situación, el desorden que había en los matrimonios en la iglesia de Éfeso. Pablo lo hace ¿cómo? Con la palabra de Dios. Los lleva a las verdades de Dios, hasta Génesis. Y por eso, hermanos, hay una palabra clave. Ahí, antes justo de entrar directamente, el apóstol Pablo hablar en cuanto a recordarle al esposo que debía amar a su esposa y a la esposa someterse a su esposa. Antes de eso, hermanos, les habla acerca de la importancia de estar caminando con Dios. Por eso es que le dice, mira ahí en Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En el 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la verdad de sus mentes. En el 5:2 dice, andad en amor como también Cristo os amó y se entregó a sí mismo por ellos. Y en el 5:8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, dice, sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y luego en el 5:15 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ves, hermanos? Lo que está haciendo acá el apóstol Pablo. Realmente, queridos hermanos, si vamos a tener cambios verdaderos en nuestra relación matrimonial, necesitas tú personalmente escudriñar tu comunión con el Señor, tu relación con el Señor, cómo estás con Dios. No esperes estar bien con tu compañera si tú estás mal con Dios. Hermana, no esperes tú estar bien con tu esposo si tú estás mal con Dios. No podemos separar, hermanos, nuestro matrimonio de nuestro cristianismo. Entiende estos capítulos acá en Efesios 5 y 6. No los escribió el apóstol Pablo para los incrédulos. Los escribió para los hermanos de la iglesia de Éfeso, y por supuesto se aplican para ti y para mí el día de hoy que reclamamos ser cristianos. Entonces debemos ver nuestro caminar. Porque es así, hermano, es como un triángulo, ¿verdad? Y acá está Dios, acá estoy yo, acá está Ruth. Si yo, ¿verdad? Me acerco a Dios, ¿verdad? Y voy hasta por ahí, voy a acercarme más a Ruth. Y si yo me alejo de Ruth, si yo me alejo de Dios, me voy a alejar de mi esposa. Si tú, querido hermano, te acercas a Dios y ella también se acerca a Dios, vas a estar más cerca el uno del otro. Lo mismo, tristemente, si te alejas. Pero
yo quiero decirte, hermanos, que tú no debes mirar, no mires si tu esposa o no mires si tu esposo está caminando con Dios. No veas el pecado de ella. Mira tu pecado. No veas el pecado de tu esposo, ve tu pecado. Ahí está el problema, hermanos, muchas veces, ¿no? Que estamos ahí esperando, bueno, si él cambia, yo voy a cambiar. No dice eso la Biblia. Dice que tú debes cambiar. Si él no cambia, él va a dar cuenta, tú debes cambiar. Este problema, ¿verdad? De echarle la culpa al otro. Lo vemos ya desde el principio de la humanidad, ¿no? En Génesis 3:12 dice, cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad? Y vino Dios y le preguntó a Adán, ¿verdad? ¿Qué había pasado? Dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahí vemos, ¿verdad? Ya le dice Dios, ¿qué pasó? Y ya le está echando la culpa la tuvo ella. Y realmente le está diciendo, Señor, la culpa es tuya porque es la mujer que tú me diste. En Lucas 6:42, amado hermanos, tenemos acá una tremenda exhortación, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo, dice, ¿cómo puedes decir tú a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo. Eso se aplica perfectamente bien, hermanos, en el matrimonio. Es muy fácil, hermanos, el magnificar el pecado del compañero, del esposo, de la esposa y minimizar mi pecado. Es fácil, hermanos, pintar lo más negro posible los errores de ella y lo más blanco posible los errores míos. Y cuántas veces no decimos, ¿verdad? Sí, yo es verdad, yo tengo culpa, pero él tiene más. Eso no va a ayudar la situación, eso no te va a justificar, querido hermano. Tú debes estar dispuesto a cambiar, aunque él no cambie. Aunque ella no cambie, tú debes cambiar. Acá Jesús da palabras muy fuertes, hipócrita. Cuando tú estás viendo los errores de ella, cuando siempre estás viendo sus debilidades, sus fallas, sus errores, sus pecados, dice hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Da atención en primer lugar a tus propios problemas, a tu pecado, a tu rebeldía, a tu frialdad, a tu indiferencia. Primero da atención a ti, antes de preocuparte por ella o por él. Sé honesto contigo mismo. Hermano o hermana, no pienses en tu compañera o en tu compañero, piensa en ti. ¿Estás orando? ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás en comunión con Cristo? ¿Estás tratando tu relación en una manera espiritual? Ahí está el problema. Yo casi siempre cuando veo que hay una pareja con un matrimonio con problemas,
Le pregunto, te hago una pregunta. ¿Estás orando? ¿Se está desmoronando tu matrimonio? ¿Hay problemas? ¿Cuánto tiempo estás pasando en oración? Háblame en esta última semana. ¿Cuánto tiempo has pasado orando? No tanto por él, sino por ti. Para que te ayude, Dios te ayude a ser un buen compañero o una buena compañera. Estás leyendo la Biblia, estás pasando tiempo en oración, y la respuesta muchas veces es no. Y qué triste, hermanos, ¿no? Porque podemos ahí estar dando vueltas y vueltas al problema comienza contigo. Si tú cambias tu andar con el Señor, hermano, hay posibilidades para que haya cambios en tu matrimonio. Hemos dicho en primer lugar, recuerda que el plan de Dios para el matrimonio no ha cambiado. 2, examina tu caminar personal con Dios. Número 3, esfuérzate por obedecer lo que Dios te manda. La Biblia, hermanos, tiene la solución a tu problema en tu matrimonio. Pero debes estar dispuesto a poner esas verdades en práctica. Es un problema, hermano, ¿verdad? Serio, grave. Esa es la hipocresía en que estamos viviendo, un cristianismo light. Personas que saben, conocen las verdades de Dios, pero no las practican. Es una inconsistencia total. Personas que sí y hablan de Dios y hasta dicen gloria a Dios, amén, aleluya, pero no están obedeciendo al Señor. Que Dios nos ayude, hermano, a poner en práctica las palabras de Dios. Escúchame bien, hermano, capaz que aún en estas conferencias que hemos tenido, estos mensajes sobre la familia y tu actitud ha sido, bueno, esto yo ya lo sé. Es verdad. ¿Por qué no está impactando tu vida? Porque tu problema, ¿sabes qué? No está acá. Está acá en tu corazón. No estás dispuesto a poner en práctica las verdades de Dios. Y hermano, si fuera así, yo mismo, mi propio matrimonio, mi propia familia, sería un desastre. Pero debemos estar dispuestos a poner en práctica la palabra de Dios. Debemos ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Y para eso, hermanos, vamos a concluir leyendo lo que comenzamos. Leyendo y que el Espíritu Santo se encargue de hablarte y redarguir. Y la pregunta es, al leer esto, vamos a leerlo despacio. La pregunta es, ¿estás obedeciendo? ¿Estás poniendo en práctica estas verdades? No pienses en ella, no pienses en tu compañero o en tu compañera, piensa en ti, tu trabajo. ¿Qué te parece? Vamos a leer, por favor, ahí entonces Efesios capítulo 5, del 21 al 31. Si no estás dispuesto a poner en práctica esto, bueno, nada va a cambiar. Pueden memorizarlo, esto puede lo que sea, pero no va a cambiar. Pero que Dios nos ayude a poner estas verdades en práctica. Amén. Vamos a leer lo que dice ahí, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está. En el matrimonio debe haber temor de Dios. Si no hay temor de Dios, va a haber desorden. No esperes armonía, bendiciones de Dios.
si no hay temor de Dios. 23. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Cómo estás, hermana? ¿Te sometes a la autoridad que Dios ha puesto? No es porque el hombre sea mejor, es simplemente orden. Debe haber. Yo sé, en el mundo en que estamos viviendo, no, yo sí, yo no me voy a someter, bueno, pero la Biblia dice que debe someter. 23 que dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. 25. Maridos, ¿escuchaste bien? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. No es una sugerencia, es un mandato. Esposo, acá dice que debes amar a tu esposa y amarle como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dices, me acuerdo, siempre se me viene a la mente aquella pareja en la oficina y él con un problema serio en su matrimonio, ya a punto de divorciarse, y él con la cabeza agachada y me dice, ¿qué quiere que haga, pastor? No la amo. Bien sencillo, hermanos. ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué estarle dando vuelta y vuelta al asunto? Si decimos que somos cristianos, es bien fácil abrir la Biblia. Le pregunté, a ver un momento, le digo, Raúl, ¿tú eres cristiano? Sí. Ah, bueno, yo te voy a decir qué debes hacer. Acá está. Amar a tu esposa. ¿No la estás amando? Debes arrepentirte. Y habrá que entrar y ver qué es eso, ¿verdad? De amar. Eso ya lo vimos hace poco. Pero entonces vemos ahí, si no, dice el versículo, vamos al 28. Así también los maridos deben, dice, amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Acá vemos en este texto, 3 veces le dice al esposo que debe amar a su esposa. Debemos ser líderes amorosos. Debemos guiar con amor. No siendo dictadores, no siendo déspotas, no siendo Fidel Castro, sino con amor. Y siendo así, la mujer amando se va a someter fácilmente, ¿no? Luego dice el 29, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de su iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Quiero volver simplemente a esa pareja que te acabo de mencionar. Qué lindo. Años después pude hablar, es más, esta última vez que estuve allá en California, y pude hablar con esta pareja y verlo más sólida que nunca. ¡Qué bendición! La palabra de Dios verdaderamente funciona. Cuando la obedecemos, Dios nos va a dar sentimientos. Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar hogares armoniosos. Vamos a poder dejar una hermosa herencia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Querido amigo, hay solución. Pero no comiences queriéndola cambiar a ella, o tú queriéndolo cambiar a él. Primero, cambia tú.
cambia tú. Luego ora por él, ora por tu cónyuge. No dejes de orar. Pídele al Señor. La solución está ahí. Que Dios nos ayude, hermanos, a no ser solamente oidores de todas estas verdades, sino que las atesoremos, las pongamos en práctica en lo más profundo de nuestro ser. Oremos, por favor. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad, es viva y eficaz, que nos exhorta, nos amonesta y realmente, Señor, funciona cuando las ponemos en práctica. Por favor, sigue ayudándonos a comprender mejor cómo tener hogares, familias cristianas, de acuerdo a tu palabra. Lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.